Muy bien, bienvenidos hermanos a este de nuevo Santo Sábado. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en el santo cielo, sea santificado, Señor, tu santo y precioso nombre aquí y ahora. Te pedimos el derramamiento de tu Santo Espíritu, para que esta escuela sabática sea edificación para todos, para el que hable y para los que escuchan, y para los que hablen y el que escucha. Señor, ayúdanos a participar y a ser uno en esto, contigo. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. La escuela sabática de esta semana se titula Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Vamos a ver durante toda la escuela sabática, nos muestra cómo Jesús veía más allá, ¿no? Cuando veía a las personas, el Espíritu Santo le mostraba algo más. Y él tenía, bueno, la capacidad de discernir, de ver los espíritus, ¿no? Y sabía si una persona pues tenía ese punto de retorno, ¿no? Y incluso en aquellos que por alguna razón pues sabía que iban a hacerle daño, ¿no? Como el tema de Judas, igual que hizo con Satanás en el cielo, hasta el último momento le hizo el llamado, ¿no? O sea que es muy, muy interesante ver cómo muchas veces, a lo mejor somos nosotros los que tiramos la toalla antes de tiempo, ¿no? Y hay gente que está esperando escuchar algo que le renueve, que le toque el corazón. Esta escuela sabática habla sobre todo de esa parte. Pero hay una parte en la cual veremos al final de la escuela sabática que solo la menciona al final del viernes y la deja sin desarrollar, y creo que es realmente importante, porque si no queda desequilibrado el tema, ¿no? Vamos a ver que evidentemente lo que nos muestra es que Jesús mira con ojos de compasión, mira con ojos de misericordia, por lo tanto va a haber cosas en alguien que a lo mejor nosotros no vemos, ¿no? Y es verdad que siempre hay un punto que nosotros no podemos juzgar a alguien y decir, no, esta persona no vale la pena que le diga nada porque no va a reaccionar, al menos de entrada, ¿no? Lo que sí que puede pasar es que a lo mejor llevamos un tiempo hablando con esta persona y que luego veamos que ya la cosa se cierra en banda de una manera que ya es imposible, ¿no? Entonces es donde viene a parar lo que veremos al final de la escuela, ¿no? Muy bien, vamos a leer el versículo para memorizar, que dice, es Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Sabéis lo que quiere decir en pos de mí? Conmigo. También hay una acepción que dice en busca de mí, también quiere decir, seguidme a mí, ¿no? Por lo tanto, hay es una connotación muy amplia, no solo ir detrás como borregos, ¿no? Sino que es ir con él también. O sea, buscadme, seguidme, o sea que es todos en conjunto, ¿no? Entonces tenemos que comprender por qué le seguimos también, conocerle realmente, para que ese seguir a Dios no se convierta en un formalismo, ¿no? Seguir a Cristo no se convierta en un hacer y ya está, ¿no? ¿Para eso qué hace falta? Muchas veces, bueno, podemos pensar, bueno, yo ya voy a la iglesia, yo ya creo en lo que hay que creer, más o menos las bases de la iglesia, de la doctrina ya las sé, y bueno, ya sigo al Señor, ya voy y lo guardo los sábados, ¿no? Pero, ¿con eso es suficiente? Cuando has dicho conocerle, estuve estudiando una carta y también dice entenderle, que sería bueno combinar las dos cosas. Claro. Cuando tú conoces a alguien, le entiendes, ¿no? Sabes, al menos sabes cuál es su manera de hacer las cosas, ¿no? Porque bueno, conocer a Dios exactamente, completamente, pues no lo sabemos exactamente, ¿no? Pero sí que sabemos que es bueno, ¿no? Y que todo lo que hace es por nuestro bien. Conocer también aquí implica obedecer, porque sabes lo que Él quiere para ti. Y saber cómo actúa el Señor o cómo explica las cosas ayuda a conocerle mejor.
y ayuda también a conocernos mejor. Cuando el Señor utiliza toda una serie de maneras de hablar en la palabra de Dios, que sabemos que ya nos quiere decir algo, ¿no? Por ejemplo, las repeticiones o los números, todo eso ya nos hace ampliar el espectro y poder saber en qué momento de la historia estamos, y eso está escrito para nosotros, ¿no? Vemos que cada vez va pasando el tiempo, más de las cosas que vamos leyendo, la gran mayoría, por no decir todas las que estamos leyendo, están aplicadas para los tiempos que vivimos, ¿no? Y eso realmente es apasionante, o sea, nunca se acaba. Entonces, a la pregunta que os decía, ¿no? Podemos hacer todo lo que tenemos que hacer, podemos cumplir todo lo que tenemos que cumplir, incluso pensar que estamos pues, en una situación bastante adecuada delante del Señor. Pero, si nosotros no buscamos siempre conocerle más, ¿vamos a estar en pos de Él? No, hombre, desde luego esto es un camino que es constante, ¿no? No hay un punto de llegada. El punto de llegada es cuando entremos en el cielo, y ni aún, porque entonces también por toda la eternidad estaremos aprendiendo más acerca del reino de Dios, ¿no? Pero desde luego en la tierra nunca, ¿no? En la tierra siempre hay que ir avanzando en este conocimiento, ¿no? A través del estudio de la Biblia, del dar el mensaje, que también te hace crecer también como persona, y tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Yo ahora me viene a la mente sobre una cita que leyó Fanny en una matutina sobre los pobres de espíritu. Una cita realmente muy, muy hermosa de Ellen White, que hablaba también del pobre en espíritu como ese que nunca está satisfecho en sí, consigo mismo, a nivel del crecimiento de esa semejanza inclusive a Cristo, obviamente, que nunca está conforme. Claro, si uno ya está satisfecho, si uno está conforme, pues la Biblia tiene una forma de llamarnos si somos así, laodicenses, porque eso es, yo me enriqueció y no necesito más de nada. Ahora, si uno no está conforme, si uno ve que siempre Cristo, por así decir, siempre está un paso más y siempre es inalcanzable, uno va a buscar, tener ese fervor y esas ganas de conocerlo más, pero eso creo que es justamente el tema de lo que estás planteando, ser un pobre en espíritu. Si te sientes pobre, pues vas a querer más. Lo interesante de sentirse pobre es que, en esencia, Ellen White también dice que eso va un poco ligado al tema de la limpieza también, ¿no? Sentirte limpio o sucio, ¿no? Ellen White dice que cada vez, cuanto más cerca estamos del Señor, más luz. Por lo tanto, si hay más luz, cuando se refleje en nosotros vamos a ver más manchas, ¿no? Hay cosas que solo vemos con la luz que tenemos, pero cuanto más cerca de la luz estás, no ves más detalles, más, mira, aquí hay un hilo que sale, aquí hay un... Entonces, cuanto más cerca, más suciedad notas, incluso la más pequeña. Entonces, la pobreza nunca acaba de irse, ¿no? O sea, siempre te sientes pobre. Y incluso un poco más, porque dices, mira, esto tan pequeño también está ahí, qué grande es, lo veo ahora, ¿no? Y dices, qué pobre soy, ¿no? Porque ves que realmente hay mucho más para comprender que queda por ahí, ¿no? Entonces, cuando abrimos a veces de que dices que abrimos un melón, ¿no? Cuando dices, vamos a abrir este melón, ¿no? Cuando abrimos un tema que parece que esto va a dar mucho, ¿no? Y dices, mira, hemos encontrado otro melón, ¿no? El tema de la llaga en su momento, o el tema del costado traspasado, o cualquier cosa que sale de nuevo, dices, no, el día, la mañana, ¿no? Como hablaba Javi, el Armagedón, ¡pum!, otro melón, ¿no? Entonces, cuando lo abres, que empiezan a salir conexiones que no se acaban nunca. Entonces, claro, es la manera de que tú te sientas pobre, porque dices, qué inmenso es. Qué inmenso es. Sí, yo creo que ese es, y no hay que desesperarse los que estamos en este mensaje, pero por así decir, entre comillas, el problema del cuarto ángel, que es tanta la luz, que pienso que a lo mejor por eso algunos se van, ¿no? Es decir, porque es tanta la luz que es imposible que uno no se vea realmente tan indigno, tan inmundo y un desastre, porque es la verdad lo que somos, ¿no? Pero bueno, no hay que desesperar. Pero claro, la luz del cuarto ángel es tan gloriosa que lo que vemos en nosotros es tremendo, ¿eh? Es que, a ver, es como también está el paralelismo con la escoria y el oro, ¿no? O la plata. ¿Cómo se limpia, no? Esa escoria. ¿Cómo se limpiaba la escoria esa? Quemándola. Entonces, ¿eh? En el horno de la tribulación. Sí, coger los moiquilos mejor, si queréis comentar. Bueno, el horno...
En el horno de la tribulación. Claro, entonces esa luz también es fuego consumidor. Eso es un resumen de todo lo que hemos ido viendo. De hecho, se comprende mucho mejor cuando has recorrido todo este camino, ¿no? Realmente lo que es ir en pos de Cristo, ¿no? Es como si fuera un cometa que va dejando una cola de luz y tú te vas acercando cada vez más a él y te quemas más, ¿no? Y hasta que llegas al núcleo, ¿no? Y no acabas de llegar nunca y te vas quemando cada vez más porque siempre ves ahí un poquito más de escoria que quemar, ¿no? Y eso es realmente, bueno, es lo apasionante, ¿no? No tener miedo a ese fuego, ¿no? Porque nosotros en Cristo sabemos que confiamos en que Él va a mantener nuestro núcleo sano y todo lo otro se va a ir quemando, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos engancha este cometa o esta luz? ¿Qué es lo que nos hace que todas las tribulaciones que tenemos y las dificultades nos engancha tanto que no lo queremos dejar, que estamos allí cogidos? ¿Será el amor? Si lo sabemos vivir y cómo se vive y cómo se tiene que conseguir ese amor, que hace que todo y pasar hambre podamos estar allí enganchados. Si llegamos a entender el amor de Dios que tiene por nosotros, ya puede caer cielo y tierra que tú o cualquier hermano no dejará de la mano de Cristo. Esos que dejan el camino de Jesús, el problema es que no han encontrado la enseñanza o la dirección o algo que no han entendido ese amor. Y lo primero que se tiene que entender es el amor de Dios por la humanidad. Y con lo que comentas, ¿cuál es el mayor acto de amor que ha hecho Dios por nosotros? El sacrificio de Jesús, la muerte en la cruz. Por lo tanto, ¿dónde vamos a parar siempre? ¿No? Al centro de la rueda, al centro de lo que hace girar todo esto, ¿no? Que es la cruz y su costado traspasado. Lo que hace de Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es esa sangre que cae en el lado guardado para ella del arca. Es lo que le convierte en el Mesías. Por eso es tan importante comprender lo del costado traspasado. Por eso es tan importante comprender Ron Wyatt. Fijaros hasta qué punto Ron Wyatt es una clave para, de manera lógica, explicar por qué Dios, Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que es una herramienta, es una pieza que te ayuda a explicar de manera lógica las cosas. Y eso, la lógica hoy día, es lo que prevalece. Por lo tanto, aunque sea un punto espiritual, aunque no se comprenda exactamente por qué, porque dices, bueno, la sangre, ¿por qué en el lado ese? Bueno, en el arca, y todo ese concepto de las cosas es un poco complicado, pero cuando ves por qué se hizo, tienes la idea de para qué se hizo y ves por qué se hacía, ¿no? Y realmente eso certifica todos los sacrificios, le da un sentido mayor. Fijaros, si no es por eso, no es el Mesías. Si no certifica el sacrificio, no es el Mesías. Y alguien podrá decir, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Cualquier evangélico que pueda escuchar, cualquiera. Pero yo lo sé por fe, ¿de acuerdo? Por fe también, eso nadie lo niega. Pero hay hoy un público al que hay que llegar que también necesita evidencias arqueológicas, evidencias históricas. Y eso es muy importante demostrar. Quería comentar que esto que ha dicho David me parece especialmente importante, ¿no? Porque hay un punto en que la persona debe conectar con este amor de Jesús y este amor de Dios, ¿no? Porque si no, aunque haya un conocimiento intelectual, desde luego no es capaz la persona de hacer ese salto, ¿no? De ya conectarse directamente con este camino, ¿no? Es realmente lo que está fallando en tantas personas, ¿no? Porque son personas inteligentes y que entienden lo que les cuentas, pero no pueden dar ese paso, ¿no? Y es quizá lo que más falta, ¿no? Sí, señor. Claro, aquí hay un equilibrio entre querer seguir a Dios y hacer lo posible por seguir a Dios, ¿no? Luego Él pone el resto, porque no hay nada que nosotros podamos poner, ¿no? Él pone el amor, Él pone el arrepentimiento, Él lo pone todo. Por lo tanto, hay una primera fase que es la oración y pedirle al Señor de manera sincera, yo quiero ser así, yo quiero amarte. Como dice Elena White, yo quiero quererte. Pon en mí el querer quererte. Es que claro, llegamos a un punto de imposibilidad, de inutilidad, que es brutal. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir si sentimos que no tenemos ese momento, ese punto de conexión, ¿no? Ya no digo un sentimiento, porque la gente puede confundir esto con un sentimentalismo. No, es ese punto de seguridad, de decir,
yo sé que Cristo murió por mí y si yo sigo en este camino, sé que me va a llevar con Él, ¿no? Y por fe seguir ese camino y estar convencido de eso. Pero eso no es solo decirlo, no es solo leerlo, sino también es pedírselo. La parte de pedírselo, eso no lo podemos obviar nunca. Podemos conocer muchas cosas, lo que decía Luis, ¿no? Pero hay que pedirlo, hay que pedir el derramamiento del Espíritu, hay que pedir todo eso, porque si no, lo otro tampoco nos va a servir de mucho. Este versículo dice, venid en pos de mí, por lo tanto, seguidme, buscadme, y hay una consecuencia, vemos que eso es una causa, esa es una causa, y una causa implica una consecuencia, y la consecuencia es, yo os haré pescadores de hombres. Fijaros que el concepto es muy interesante, porque si nosotros no vamos en pos de Cristo, no podremos pescar hombres. Y si los pescamos no será para Cristo. Por lo tanto, es muy grave el tema. O sea, es un versículo muy corto, pero es realmente profundo, porque si no, estamos llevando a la gente a la perdición. Entonces, ¿cómo sabemos seguro que estamos en pos de Él? Porque si no estamos en pos de Él, no vamos a hacer a la gente pescadores de hombres. La pregunta es, ¿el ministerio en el que estás está haciendo a la gente pescadores de hombres? El lugar donde estés, porque también habla del lugar donde estés, esta lección luego. ¿Está haciendo pescadores de hombres? ¿Qué me contestáis? Aquí más o menos creo que todos están asintiendo con la cabeza diciendo, sí, aquí estamos haciendo pescadores de hombres. ¿Por qué? ¿Por nuestra cara bonita? No. No. Por la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que hace todo eso, a través del hombre, tanto en el que habla como en el que escucha, tanto en el que da el mensaje como en el que lo recibe. Por lo tanto, si hacemos un poco de resumen mental en todos los años que llevamos con el ministerio, ¿a cuánta gente hemos podido llegar? ¿De cuántos bautizos hemos podido disfrutar? Entonces, ¿y cuántas de estas personas? Evidentemente, algunas de ellas ya no están, desgraciadamente. Pero otras tantas, ¿qué han hecho? Han cogido el mensaje y lo han llevado a otros, ¿no? Entonces, el otro día estaba en el mecánico y había un chico que se iba y le llevé el mensaje, le hablé del tema del mensaje, de las sociedades secretas y todo esto, y me vació el bolso de los papeles, se los llevó. ¿Eso es un pescador de hombres? sí, sí. Pero eso fue en menos de 5 minutos. Sí, impresionante el testimonio, claro. Entonces, el mensaje, la gente puede decir, no, pero nosotros también damos el mensaje para pescar hombres. Bueno, pero ¿qué mensaje es el que es para el último tiempo y que hace pescadores de hombres y pesca hombres? El mensaje del cuarto ángel. Sabemos también por profecía que el mensaje del cuarto ángel tiene que tener un tercer Elías y que es el mensaje también del tercer Elías. Por lo tanto, conclusión, todo lo que no sea ese mensaje no es ir en pos de él. ¿Ese mensaje es un trocito de mensaje? No, es una rueda dentro de otra rueda. Es una cosa que lleva a la otra, y otra que lleva a la otra, y otra que lleva a la otra. ¿Y dónde lleva esa otra al final? ¿A dónde vamos a llevar? ¿A dónde vamos a parar? A la cruz. A la cruz y concretamente al costado traspasado cada vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos ir dando vueltas a la rueda, pero siempre hay un radio que nos lleva al centro. Siempre hay un radio que nos lleva al centro de la rueda, que es el eje que la hace girar. Y así funciona. Por lo tanto, pensemos en dónde estamos. Recordemos que teníamos que tener claro dónde estábamos. Estamos en ese Betel que tiene una escalera hacia el cielo. Casa de Dios, puerta del cielo. No sé, es por eso también que tú antes decías, hay algunos que no están con nosotros y no solo es porque han fallecido, porque de esos, por desgracia, han habido también. Y no me refiero a gente que haya estado aquí en Girona, sino en otros lugares, ¿no? Pero que ha estado en contacto con nosotros, que aceptó el mensaje, gracias a Dios, y bueno, han muerto.
Pero lo peor no son estos. Estos seguramente Dios les dará su paga y estarán en la vida eterna. El problema es los que han estado con nosotros y se han apartado de la sana doctrina para decir lo que no es cierto y no pescar hombres, sino hacerles morder el anzuelo con lo que no es verdad. ¿Y para qué? Bueno, pues evidentemente el Señor está permitiendo esto para hacer limpieza. Es muy duro decirlo. Algunos que han salido de nosotros, otros que han estado en contacto con nosotros muy íntimo, algunos hasta parientes. Y resulta que se dedican a hacer una labor satánica, tristemente satánica. Y no sé si son conscientes o no, pero lo hacen. Y lo que están haciendo es llevar a muchos a la perdición. Y bueno, el Evangelio es echar las redes y, como dice Jesús, entran toda clase de peces. Y a veces esos peces salen rana. Y esos que salen rana se llevan consigo a muchos. A muchos. Y esto es lo más triste que hay para nosotros. Porque una cosa es la oposición que ya sabes que vas a encontrar por hermanos, sean adventistas o de fuera, de lo que sean, o que no crean en nada, es igual. Pero esta oposición ya la asimilamos. Pero lo que duele es ver hermanos que han sido hermanos y que precisamente lo que hacen es llevar a la gente a la perdición de la vida eterna. Bueno, pues esto nos debería hacer reflexionar mucho, porque nunca estamos seguros de estar verdaderamente firmes para no caer. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuántas veces hemos visto esto? Gente que se creía tan firme que resulta que han caído de bruces, pero consigo arrastran a todos los que pueden y más. Pues oremos para que no nos pase a nosotros, oremos para estar firmes, para dar el mensaje certero y no dejarnos colar goles por la escuadra, tan bien disimulados tantas veces. Por lo tanto, la conclusión es que no es que hay pescadores y no pescadores, sino que hay pescadores para Dios y pescadores para Satanás. Porque no hacer nada también es pescar. Porque das un ejemplo, dices una cosa o no la dices y también estás influyendo en los demás. Sabemos que cada cosa que hacemos o no hacemos tiene consecuencias eternas. Dice Ellen White que hasta las cosas infinitamente pequeñas, tienen consecuencias eternas, sea para bien o sea para mal. Por lo tanto, ¿cómo podemos alguna vez pensar que no somos pobres de espíritu, ¿no? Como decía Javi, o que estamos limpios ya? Ya me queda poquito, ya mira, solo hay una manchita aquí y ya está, ¿no? A veces ese concepto se tiene antes de bautizarse, ¿no? Mira, solo me queda dejar esto, ya me bautizo. Solo me queda... Bueno, sí que es verdad que hay ciertas cosas que no puedes hacer si quieres bautizarte, ¿no? Pero también podemos llevar al extremo de que, no, yo es que aún pienso mal en no sé qué. Bueno, vale, pero vas a hacerlo toda tu vida. O sea, tienes un problema pecaminoso, que todos tenemos el nuestro, y lo vas a estar arrastrando toda tu vida. Pero no, hasta que no lo solucione, digo, ¿cómo sabrás que lo he solucionado? Claro, el concepto es muy... sabemos que somos muy hipnotizados por Satanás. El concepto, digamos, absoluto, no relativo, sino absoluto de cómo estamos, solo Dios lo sabe. Por lo tanto, lo único que nos queda es la lucha. A nosotros solo nos queda la lucha. Saber que hay una batalla y que siempre hay que lucharla, no hay más. No sabemos en qué punto de la batalla estamos a nivel personal, hay que luchar, ¿no? El ejemplo siempre está en Adán o en Moisés, ¿no? Que lucharon y llevaron un campo de batalla ahí de años, ¿no? Bueno, en el caso de Moisés sobre todo, un campo de batalla de tentación y venga el pueblo ahí dándole y al final... por una pequeña cosa que dices, bueno, parece pequeña, pero para él era muy grande porque era el responsable del pueblo, pues no entra en el Canaán, ¿no? Aunque luego es resucitado, ¿no? Porque, bueno, se arrepiente y todo lo demás, ¿no? Pero la consecuencia del pecado quedó ahí. Muy bien, en la lección del domingo vamos a leer Marcos 8, del 22 al 26. Josep, ho has llegit? O si no, bueno, que ho tinguis igual, si no... Marcos 8, del 22 al 26.
Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Al 26. Sí. Muy bien. Pregunta que hace la lección. ¿Por qué lo cura en 2 veces? Venga, acepto propuestas. ¿Por qué cura el Señor al ciego en 2 veces? Y aquí empieza el debate, ¿eh? O sea, no, una escuela sabática, me gustaría escuchar opiniones. Hemos leído que lo hacen una vez y dices, Cristo o el Espíritu Santo no tiene poder para curarlo de primeras. Bueno, a veces Dios puede ser, o Jesús en este caso, que te cure primero de los pecados y luego te cure la enfermedad que puedas tener, ¿no? En Aunque otros aquí casos, no digo que sea el caso, sí, sí. pero en otros casos del Evangelio Sí, se ve, ¿no? Como exacto. Si el hay una cura paralítico, espiritual, por ejemplo, ¿no? sí. Que primero le dice, bueno, pues te perdono los pecados, ¿no? Y luego, ante las objeciones de los fariseos, lo cura, ¿no? Físicamente. Aunque en este caso, bueno, no se hace referencia a lo espiritual, pero puede ser, simplemente que él vea ese concepto, ¿no? Porque dice que ve borroso, pero ve como a hombres que se aparecen como árboles, ¿no? Ve como árboles que se mueven, ¿no? Que el concepto es bíblico. Bueno, porque está en la Biblia, ¿no? Pero quiero decir que el concepto ese lo vemos en otros lugares, de hombres que parecen árboles o que son representados como árboles. Toda la Biblia, me parece, ¿eh? Los cerros del Líbano, etcétera, ¿no? Entonces, o la encina, o la palmera. Entonces, ¿por qué? Es interesante que permita el Señor esto, pero además lo hace como apartado, lo hace salir, ¿no? Y fuera, y como en privado, le hace esta curación en 2 toques. ¿Qué más? ¿Alguna opción más? Nos puede dar esa clave espiritual para comprender lo que el árbol le representa, ¿no? Que en otras partes de la Biblia ya más o menos se entiende, ¿no? Pero nos da también el punto ese de decir, mira, los árboles, porque dice Juan el Bautista, ¿qué decía? ¿Qué decía Juan el Bautista al respecto de los árboles? ¿Recordáis? El hacha al pie del árbol. Entonces, claro, yo creo que todo eso, en el momento en el que está, en la vida de Cristo, era importante que la gente comprendiera también que cuando Juan el Bautista vino, puso el hacha al pie del árbol y que ellos eran árboles, ¿no? ¿Qué más puede ser? Me gustaría ir un poquito más allá. Creo que era sábado, ¿no? Pues no lo sé. Me parece que en otros No lo sé. evangelios creo que pone que era sábado. Puede ser. Sí, no, yo estaba comentando que, no sé, me pasó por la mente que creo que era sábado esa secuencia. No sé si alguien lo puede buscar. Porque luego esto, pues, si no recuerdo mal, llega a conocimiento pues del Sanedrín, ¿no? ¿Y qué te hizo, no? ¿Cómo te abrió los ojos? Y claro, sí, creo que era sábado por ese motivo. Sí, hizo lodo y no, pero eso, tal vez Era otro ciego, ¿verdad? Ese. Era el ciego. Tal vez Ese era el otro pasaje. ciego, ¿verdad? Era aquel que no tenía ninguna razón por estar ciego. Le dicen, ¿por qué está ciego? ¿Por sus pecados o por lo de sus padres? Creo que era el otro ciego. Que sí, es otra historia. Aquí le escupe, además le escupe, que también tenemos que ver el concepto visual del tema, ¿no? Le escupe en los ojos. Sigamos, a ver, ¿qué más hay? En el comentario bíblico adventista, lo que comenta es que al hacerlo en dos etapas le hizo crecer su fe, de alguna manera. Sí, eso también lo he leído. Era sí. un hombre con poca fe. Y al hacerlo en 2 etapas, dice que en la primera etapa le hizo crecer su fe. Sí, lo leí, pero me quedé un poco, porque claro, si a ti te cura la primera, tu fe también, me quedé un poco, no sé, ¿qué conceptos?
¿Por qué le escupen? Yo, a ver, lo primero que me viene a la mente, no lo he profundizado, pero lo primero que me viene a la mente es también un poco como la salvación nuestra, de alguna manera, es en dos etapas. Hay una primera y segunda venida, hay una lluvia temprana y tardía. Me viene eso a la mente. Bueno, Bueno, a mí me viene el juicio, el juicio de los muertos, el juicio de los vivos, con el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo. tipo antitipo, 2000 años. 2000 años. O sea, yo no digo que solo haya una respuesta, pero es muy interesante esto porque el Señor, a ver, los discípulos veían claramente. ¿Cómo veían? Veían muy borroso, ¿verdad? Ellos veían muy borroso. Luego vieron mejor. Luego vieron con más claridad, ¿verdad? Hablando de los discípulos veían pues todo borroso, como dices, a un Jesús que iba a ser un libertador. Pero vemos a Judas que hacía la diferencia, que él veía como todas las cosas bien claras, porque era como el sabiondo del grupo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estamos un poco otra vez en lo de la pobreza y la riqueza también, ¿no? Pero es interesante esto de hacerlo en dos veces, porque hay un tema concreto que después de pensar bastante, me vino también el tema de la lluvia temprana y tardía, ¿no? Cómo todos tenemos que pasar por la temprana y todos queremos llegar a la tardía, ¿no? Y de hecho, cuando tú estás disfrutando de las gotas de la lluvia tardía, todo lo que pasó antes lo ves como con más claridad, ¿verdad? Lo ves todo, que todo va cuadrando, que todo es más evidente. Claro, ya tienes menos excusas también. Cada vez se te exige más, cada vez tienes más conocimiento y por lo tanto más responsabilidad. Porque el tiempo lo requiere, el tiempo que vivimos lo pide, ¿no? Y el hecho de que sea saliva, de que sea escupido, es como un símil a gotas, es como un símil a, ¿no? Es tirar agua, ¿no? En ese momento a lo mejor no había otra opción, ¿no? Ahí donde estaban. Betsaida quiere decir casa de pesca. También puede representar el colirio en los ojos, ¿no? El colirio en los ojos. ¿Vale? Por lo tanto, está claro que con esos dos toques nos da más luz para ver. Podemos ver más claramente, ¿eh? Y el hecho de que sea Betsaida, casa de pesca, volvemos otra vez al concepto inicial, ¿no? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo? En dos toques. Lluvia temprana, lluvia tardía. Entonces dices, bueno, entonces esto está dirigido sobre todo para los del fin del tiempo, porque ellos aún no estaban disfrutando de la lluvia tardía, ¿no? Pues sí. ¿Por qué no? Pues sí, ¿eh? Todo evidentemente tiene su implicación, lo que decíamos, ¿no? Ellos también veían borroso y luego cuando Cristo muere y la sangre cae, se les abren los ojos y realmente reciben el Espíritu Santo y lluvia temprana, pero lo ven todo claro. Luego dicen, es verdad, mira, nos hablaba de esto. Y es como, todo empieza a brillar dentro de ellos, ¿no? Entonces, claro, ahí ven más claro. Por lo tanto, también se puede aplicar a ellos mismos, a ese momento que estaban viviendo. Pero a nivel, digamos, final, a nivel de toda la humanidad, tenemos una lluvia temprana que nos ayuda a ver mucha cosa, la salvación y tal, pero hay una lluvia tardía que nos acaba de hacer pescadores, ¿eh? Nos acaba de hacer pescadores de hombres para el tiempo en que vivimos, ¿eh? Sería como la leche también. ¿Y qué viene después de la leche? El alimento sólido, ¿eh? Yo creo O sea, que es muy interesante el concepto, porque no dice mentira en la primera parte. De árboles no es mentira. Creo que, bueno, esto nos ha pasado a todos los adventistas, que cuando hemos conocido a Jesús, que ha sido el primer amor ahí en la iglesia, cuando hemos recibido los estudios y tal, ¿no? Conocimos ese amor y queríamos dar de ese amor de lo que Jesús había hecho por nosotros, ¿no? Dar ese mensaje. Pero después, a medida que pasó el tiempo, pues uno se va enfriando porque solamente tienes ese conocimiento. Y bueno, por lo menos eso me pasó a mí, y que hace 4 años, cuando conocí este mensaje, para mí fue impresionante. Entonces realmente ya vi lo que vas diciendo, ¿no? O sea, realmente el mensaje le va preparando a uno
para ser pescadores de hombres. Es como cuando los discípulos estaban, ¿no?, con esa visión borrosa, pero luego al final, cuando recibieron la lluvia tardía, pues se les abrió completamente, ¿no? La pregunta es, ¿hay otro motivo por el cual debamos ir en pos de Él? Que no sea ser pescadores de hombres. Bueno, iba a contestar otra cosa, pero bueno, ya que haces la pregunta Perdón. y tengo el micro en la mano. Hombre, desde luego es la finalidad de todo cristiano, ¿no? Ir en pos de Cristo para ser pescadores de hombres. O sea, no puedes quedarte en casa o encerrado en un monasterio y dejar que el mundo se consuma sin tú haber intentado pues conectar al mensaje del reino de los cielos con los hombres, ¿no? Desde luego es la misión máxima que tenemos, ¿no? Una vez, evidentemente, hemos hecho las transformaciones que Jesús permite que hagamos en nosotros, ¿no? Exacto. Pero Entonces, iba a decirte que esto sí. que comentabas, claro, desde luego lo que hace Jesús por nosotros es, en primer lugar, limpiarnos, ¿no?, con su sangre, y eso sería, pues, quizá el escupir en los ojos, ¿no? Y luego lo que hace también es permitir que el Espíritu Santo nos sane y nos abra totalmente a la verdad y nos transforme, ¿no? Que sería pues la segunda parte cuando ya vemos bien, ¿no? Por lo tanto, justicia de dos tipos, ¿no? Justicia, ¿cómo? ¿Cuál es la primera justicia? Imputada y luego la impartida, ¿no? La que recibimos directamente por la muerte de la cruz, que nos quedamos como diciendo, esto hizo por mí, ¿no? Y te quedas como, lo ves todo borroso, ¿no? Esto, pero no entiendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo que se encarnó? ¿Cómo que...? Y te quedas como, ¿no? Y luego que poco a poco tú vas creciendo y la santificación del día a día te hace pues verlo todo más claro, ¿no? Creo que es bellísimo el concepto de la cura en dos toques, ¿no?, que aquí hizo Cristo, ¿no? Sí, sí, vamos... ¿sí? No he visto quién lo cogía primero. No sé. Si también vamos a Cristo es porque, bueno, es el único que puede ofrecer salvación, ¿no? Y claro, aparte de esto, de que conociendo a Cristo puede ser salvo, obedeciéndole, lógicamente, no solo creo y ya está, ¿eh? Los demonios creen, pero no obedecen, ¿eh? Eso llevará a actuar, ¿no?, a dar un ejemplo, a dar un testimonio, a ganar almas, a ser pescadores. O sea, hay una consecuencia directa que es ser pescadores de hombres. Claro, si no se da esa consecuencia, algo está fallando, ¿no? Pero claro, en primer lugar, cuando tú conoces a Cristo, es decir, el Espíritu Santo te está tocando, te está diciendo, oye, eres pecador, necesitas que Él te limpie, que Él te perdone. Y entonces cuando acudes, Él hace eso por ti. Entonces ahí tienes la salvación. ¿Eh? Y entonces tú ya, como principio que viene de Él, ¿qué haces? Comunicar con otros, ¿no? Ese don que has conocido, esa esperanza que has vivido, ¿no? Pero ¿hay salvación si no dedicas tu tiempo o tu vida de alguna manera a llegar a los demás? Bueno, luego sería un poco egoísta, ¿no? Tal vez. Sería un poco egoísta porque como esa analogía que el río da el agua al mar, ¿no?, y con el río pues se riegan los huertos, etcétera, pues si el cristiano no da y solo se queda, eso es egoísmo. Entonces, por mucho que queramos, el Señor dirá, no te conozco, ¿no? Porque no hemos hecho la labor, que era ir. A sus discípulos les dijo, venid y os haré pescadores de hombres. No les dijo, venid y escuchad y no hacer nada. Eso, no sé si Elena White lo comenta algo parecido, o, bueno, llegué a la conclusión, no recuerdo exactamente el tema, pero sí que habla de que somos conductos, somos tuberías, ¿no? Si ese conducto está taponado, lo único que haces es acumular agua y te conviertes en un depósito que se acaba rompiendo y vas perdiendo agua y al final te quedas con cada vez menos, ¿eh? Pero si tú ese depósito lo vas drenando, lo vas dando agua, vas escupiendo, ¿eh?, entonces puede llenarse de más agua, nueva, no la antigua, nueva.
Entonces es constantemente hay entrada de agua nueva y que tú la vas dando. Entonces todo lo que tú recibes lo tienes que dar, sobre todo en la palabra, bueno, todo, ¿no? Pero especialmente en la palabra de Dios. Lo que tú recibes lo tienes que dar. Si no, lo recibirás nuevo. O sea, si te lo quedas para ti, oh, qué bueno que soy, oh, qué impresionante, no sirve de nada. Hay que darlo. Entonces, puede ser que nosotros individualmente hagamos esa labor de ir directamente a hablar a alguien, porque es el don que a lo mejor Dios nos ha dado, pero también podemos ser parte de un ministerio que hace eso. Y si tú estás haciendo tu parte, eres tu engranaje pequeñito, aquel pequeñito engranaje que dijimos que si no funcionaba no iba al resto, ¿estás siendo pescador de hombres? Claro que sí. Entonces todos tenemos nuestra parte. Elena White lo dijo también, el otro día lo estuvimos viendo, está escrito como cada uno tiene su parte y ninguna es imprescindible, es prescindible. Todas son imprescindibles en el sentido de que cuando están, evidentemente si no quieren estar, pues pones otra, ¿no? Pero en ese momento tienen que funcionar en conjunto. O sea que es lo interesante, cómo Dios lo ha hecho todo para que todos nos sintamos importantes, todos. No vale tener envidia de uno o de otro porque hace una cosa u otra, ¿no? Y eso es muy importante, muy importante. Y en cuanto a la experiencia del ciego, no sé, me viene a la mente también que hay dos pasos ahí, ¿no? Por eso son dos curaciones, ¿no? En primer lugar, cuando le escupe, dice que él ve como árboles andando. Como árboles, ¿no? Y luego, pues, cuando lo toca, pues entonces ya ve plenamente, ¿no? Claro, podríamos decir que, bueno, que tal vez no le da la vista de golpe para que no sufra, ¿no? Esa luz repentina, ¿no? Y también creo que puede ser una analogía de que, bueno, nosotros cuando no conocemos a Cristo vemos a la gente de una manera. Pero cuando conocemos a Cristo, ¿qué vemos ahí? Vemos candidatos que pueden ser para el cielo, ¿no? Y ya pues amas a esa persona y quieres allegarte a ella para comunicarle la esperanza, ¿no? Creo que hermoso, hermoso. Sí, también, ¿no? Hermoso, porque va muy ligado a la lección. Entonces, claro, dejas de ver un trozo de madera y ves carne, ¿no? Ves a alguien que se puede salvar, ¿no? No, es hermoso, sí, por supuesto. La mirada con compasión. Muy bien, pues creo que ha sido muy interesante el concepto, ¿eh? La pregunta, la anterior, la que hiciste, que solamente era, no recuerdo muy bien ahora, que era solamente hacerle pescadores de hombres y no sé qué más era. Bueno, formar parte del ministerio y no es que no sé, yo no me acuerdo de lo que comí ayer. Solamente dijiste, ¿por qué solamente era hacerles pescadores de hombres? ¿Qué más había? A mí me había venido, no me acuerdo muy bien. Bueno, no, lo que decía era que puede ser pescadores, o sea, que es pescadores o pescadores para Dios o pescadores para Satanás, eso he dicho antes, pero bueno, es igual, ya saldrá si no. Ya saldrá. Si alguien se acuerda de la pregunta a mí me vino de que no solamente estamos aquí para ser pescadores de hombres, sino también porque para poder exaltar el nombre de Dios. Bueno, sí, hay salvación si no es pescador de hombres. Claro. O sea, para eso es, bueno... Vale, pero yo digo, bueno, lo que quiero comentar es que siempre la consecuencia última, como decía él, ¿no? Siempre la consecuencia última de lo que tú haces debe ser esa. O sea, si tú haces algo, tiene que ser un paso que tú das para que se dé eso. O sea, no es solo por... Es que hay mucho, por ejemplo, el concepto, sobre todo el concepto, digamos, nueva era, ¿no? Voy a ascender a otro nivel de conciencia, voy a llegar más a ese nirvana, a ese punto de conexión con el universo, pero tampoco se esfuerzan mucho depende cómo hablarte del tema, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor no, y mira, yo estoy yendo, me está yendo muy bien, pero va muy interior, es muy interior. La elevación personal y ya está, ¿no? Entonces, es diferente el concepto, ¿no? Es hacer cualquier cosa para llegar. Y recordamos que hay alguien que lleva el anillo del pescador. Es el Papa, ¿eh? Una vez más, la prueba está clarísima. O eres pescador para Dios o para el diablo, no hay otra, ¿eh? Sí. La séptima bienaventuranza, creo recordar que es que bienaventurados los pacificadores, ¿no? Es decir, cuando ya has hecho el camino de que Cristo te ha transformado, te vuelves un pacificador, es decir, una persona que incide en el mundo, ¿no?
y que aporta la paz, que es la conexión del mundo con el Dios verdadero, ¿no? Y esa pues es la anterior a la persecución, y es pues ir en pos de los hombres, es decir, es dar el mensaje a los hombres, ¿no? Es la culminación del camino cristiano, es ese, ¿no? O sea, cualquier paso que se dé, cualquier iniciativa que se dé, que no sea para esa dirección, ya no es ir en pos de él. Pero bueno, entendemos también, como hemos hablado antes, no hace falta repetir, que bueno, que podemos también dar pasos erróneos en ese sentido, aunque creamos en el Señor. Por eso hay una línea, hay una puerta estrecha, hay un mensaje, una dirección única, un camino único, no varios caminos. Lección del lunes habla de que el Señor hablaba a todos con respeto. Y evidentemente hablaba a todos con respeto. ¿A los fariseos también los habló con respeto? ¿Qué es respeto? Para empezar. Lo tenía, pero como no lo tengo aquí apuntado, pero tenía apuntado lo que es respeto. Venga, que alguien busque el significado de respeto. En la RAE, por ejemplo, en la Real Academia Española, que es la que, digamos, es más oficial. Y lo podéis leer en voz alta, por favor. Bueno, no, que en la RAE, me interesa más en la RAE porque es que busqué yo y había más definiciones así más amplias. Si alguien lo tiene, ¿lo tienes? Pues lee, por favor. Exacto. Eso. Sí, bueno, empieza por veneración, Sí. ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, tiene varias. Dime. Veneración, acatamiento que se hace a alguien, miramiento, consideración, deferencia, cosa que se tiene de prevención o repuesto, miedo, dice, respecto, espada, persona que tiene relaciones amorosas con otra, manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía. Bueno, fijaros, veneración, acatamiento. A ver, similar a la relación sexual, incluso relación de unión entre hombre y mujer. O sea, cuando tú respetas a alguien, quieres que sea uno contigo, quieres que todo esté bien. Pero fijaros, muy interesante porque la palabra que también pone como símil es deferencia. Deferencia es condescendencia. Y condescendencia es, bueno, ir de la par del otro también, ¿no? Entonces, fijaros como respeto no es solo ser suave. Respeto no es solo ser suave. Entonces, Cristo con los fariseos vuelve a preguntar, con los escribas, ¿tuvo respeto? Respetó porque les importaba los fariseos y por tanto los amonestó, ¿no? Si no, pues hubiera pasado de ellos totalmente, ¿no? Exacto. Bueno, es otra forma de verlo, ¿no? Pero... No, es que yo quería llevar a esto a discusión, a debate, porque el concepto de respeto yo no lo sabía como lo tenía, estaba definido ahí. No tenía el concepto ese de respeto. Pero al momento que él entra en conversación con ellos, es porque, bueno, ahí siente algo, él los respeta, como estamos diciendo, ¿no? Compasión. Y a la vez los busca, ¿no? Los busca. Pasa que, bueno, son ciegos, que no quieren ver y no hay nada que hacer, pero él si entra en conversación, ¿qué hace con la mujer samaritana? ¿No entra en conversación con ella? Y logra ahí un objetivo. Pues bueno, pues con ellos lo mismo, pasa que ellos eran tan duros de cerviz que no hubo maneras. Cuando les dijo, sois hijos de vuestro padre el diablo, ¿les faltó al respeto? Les dijo la verdad. Les dijo la verdad. Les ¿Pero les dijo faltó la al verdad. respeto? ¿Les veneró? ¿Fue condescendiente con ellos? Es que, a ver, es que claro, por eso te digo que lleva un punto, es muy amplio, respetar es muy amplio, o sea, es respetar, sí, no voy a meterme con el otro, no voy a, de entrada, ni voy a decirle nada que le vaya a ofender, evidentemente, pero la verdad hay que decirla. Entonces, cuando la lección dice que tenemos que hablar a todo el mundo con respeto, ¿qué respeto está hablando? ¿El respeto al concepto que tenemos, digamos, social de lo que es respeto? Pero ahí respeto implica muchas cosas, por eso cuando hablamos de que el Señor, temer a Dios, ¿no? Temer a Dios.
Es un respeto llevado al extremo, ¿verdad? Fijaros, veneración. Por lo tanto, es muy amplio el concepto de respeto, mucho más de lo que yo imaginaba. Por eso, evidentemente, tenemos que respetar a las personas, pero llega un punto en el cual no puedes seguir siendo condescendiente. Y tienes que llegar al punto de decir, esto aquí se acaba, esto es así, la verdad es esta. ¿Le has faltado el respeto por decirle eso? Eso es muy interesante, es un concepto que se da vueltas el mismo y se pega, pero es cuestión de pensarlo, porque muchas veces nos acusan de hablar demasiado fuerte, o de decir las cosas demasiado directas. Entonces, o de que a lo mejor se usa un tono como demasiado fervoroso. Lo voy a decir de una manera, digamos, adecuada, porque se nos acusa de muchas cosas otras, ¿no? Entonces, ¿estamos faltando al respeto? Cuando él utiliza, parece ser un tono duro con ellos, ¿no? Vemos que consigue resultados. Porque una noche, ¿quién se le acerca a hablar a solas con él? ¿Nos recordamos? Nicodemo. Y era uno de ese grupo, por así decir, ¿no? De esos fariseos. ¿Y quién más luego incluso lo defiende en aquel juicio que hacen sobre Juan y Pedro, ¿no? Gamaliel, otro que escucha, otro que es tocado. Es decir, que Cristo sabía las cosas, él sabía cómo tenía que hablar, a quién y de qué forma, porque sabía que podía haber reacción positiva. Y bueno, aquí la encuentra, ¿no? El respeto, evidentemente, hay que tenerlo por defecto, pero ¿creéis que también se gana? Sí, ¿verdad? El respeto para mí es no respetar el libre albedrío del otro. Sería falta de respeto. Eso sería la falta de respeto. Todos tenemos libre albedrío y hay que respetarlo, pero eso no quiere decir que tú no puedas amonestar a otro precisamente para darle un mensaje, ¿no? Pero tú permites que él tenga su libre albedrío porque él puede decidir. Faltarle al respeto sería, aunque él se ha negado, pues machacarlo, no sé cómo decirlo, o sea... Exacto. A ver, yo creo que hay un concepto que siempre va unido a la ley. Pregunto, un juez, cuando condena a un culpable, ¿le faltó el respeto? Entonces, siento que va unido a la ley de Dios. Cuando hay personas que son prevaricadores, y cuando se nos acusa de hablar fuerte, estamos hablando contra prevaricadores, gente que sabe lo que está haciendo, pues, ¿cómo se considera ahí el respeto? Porque decir la verdad tiene que ver, la ley y la verdad son una y la misma cosa. Entonces creo que va en armonía con la ley de Dios. Exacto. Sí, en la misma línea de lo que dice Javi, me ha venido a la mente pues un padre y un hijo. Y el padre, cuando corrige al hijo, no lo hace con falta de respeto, o no debería, ¿no? No debería. Pero lo hace pues por amor, y quien te quiere, pues te hará llorar, ¿no? Como dicen también. Sí, no, en parte también se pone en su lugar, ¿no? Que eso también es una parte, ¿no? Esa condescendencia es ponerse en el lugar del otro y también ver hasta qué punto la otra persona, por qué no comprende, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Juan 4, del 3 al 34, es ¿qué? Es la conversación que tiene con la mujer samaritana. Hemos hablado varias veces de esto. Juan 4, del 3 al 34. Voy a ir leyendo, porque hay cosas que yo creo que sabíamos algunas, pero creo que nos van a sorprender. Y vamos a ver hasta qué punto esto es actual. Más aún que cuando lo leímos la última vez. Vamos a leer todos juntos. Juan 4, empezamos por el 3. Y tenía que pasar por Samaria. Samaria. ¿Qué significa Samaria? Todo eso ya lo sabemos, me parece, ¿eh? Tendríamos que saberlo ya. ¿Qué significa Samaria? Torre de vigía, atalaya, ¿vale? El que vigila, el que está pendiente, ¿vale? Por lo tanto, fijaros ya hasta qué punto
ya tenemos que ponernos en situación cuando estamos leyendo este capítulo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Sicar quiere decir emborracharse por mucho licor. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Por lo tanto, tenemos atalayas y la hora sexta. El 6, al respecto de los vigilantes, ¿a qué se refiere? ¿Recordáis el 6? Respecto a los atalayas, respecto a los que vigilan, los que dan el mensaje, el 6 era ¿qué? 6.000, la última gran obra. Recordad que el 6 estaba relacionado con la última gran obra. Eso lo estuvimos viendo. Era la hora sexta. Pero la hora sexta también, ¿qué hora es? Digamos, en europeo. No. Las 12. Vale, las 12. Exacto, la primera empezaba a las 6 y la última a las 12. Bueno, la del medio a las 12. A las 12, ¿cómo está el sol? Arriba, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos ya un significado de mucha luz. Fijaros, llevamos 3 versículos, no 2, ¿no? Mucha luz, atalayas, mediodía y última gran obra. También está el pozo. Y el pozo. El pozo de agua, ¿no? Claro, el pozo de agua. ¿El qué? ¿El pozo? El 6. Bueno, el 6 no es juicioso, el 9. Pero bueno, ya veréis que vamos a estar por ahí. El pozo lo que... Porque son números espejos, claro, que se les llama el 6 y el 9. Sí, son inversos, sí. No está enganchado al otro, sí. Claro, y va a sacar pozo, y el pozo es agua, ¿no? Es hurgar en la profundidad para sacar agua, ¿no? Y a veces cuando era muy seco, pues había que ir mucho más al fondo para encontrar agua. O sea, siempre el agua está en lo profundo. Para sabiduría. Y el agua, que es también el Espíritu Santo. O sea, este es el concepto que tenemos que ir viendo cuando vamos leyendo. Entonces, pues todo toma una dimensión, ¿no? Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, ¿no? La mujer de Samaria, mujer, ¿qué representa? Iglesia. De Samaria, vigilante. Pero antes era una iglesia que está el loro, vigilante, y viene a sacar agua. ¿No? Y Jesús le dice que le dé de beber. Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo entonces, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto me recuerda también a la conversación que tuvo Isaías con Dios cuando le llama, ¿no? Mis labios están corrompidos, soy, como diciendo, no soy nada, ¿no? ¿Qué quieres que haga, no? Y le da y le pone el tizón, ¿no? Y entonces él dice, pues heme aquí, envíame a mí, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Evidentemente el concepto de agua viva y el agua, digamos, y el agua normal, ya más o menos todos lo comprendemos, esa parte la comprendemos todos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué fuente os recuerda esto? Vimos hace poco una fuente muy chula. El mar de bronce. ¿Y esa agua por dónde salía? Por los bueyes.
¿Recordáis que era el buey el que, de la boca del buey salía el agua? Es que era muy gráfico. Ese buey, ese luchador, ese que se carga las espaldas la iglesia, que arrastra el carro, que tira del carro, que mueve el eje. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Es sincera ella también. Solo un comentario, que pozo rápido nos lleva a ciprés, pero aparte de eso, pozo nos lleva a baar, la raíz primaria, que es aclarar, decir claramente, declarar, excavar, ¿no? Ajá. Es decir, pozo es muy fuerte también la palabra. Sí, buscar ahí, es santo, escarbar, porque dice que el agua está muy profunda, lo ha dicho ella, ¿eh? En esa época el agua estaba muy profunda también. Bueno, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Fijaros cómo se define esta mujer. Es una iglesia que vigila, pero que se ha como medio desviado, ¿verdad? Ha hecho cosas que no tendría que haber hecho. Se ha ido con este y con el otro, ha ido probando, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay dentro algo de esta mujer que le hace seguir. ¿Nos recuerda alguna tribu esto? Judá. Bueno, vamos a ir viendo. Porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad. Por lo tanto, ¿qué marido era el que tenía? El número de orden. No, el sexto. Sexta hora, sexto marido. Por lo tanto, es muy interesante en qué punto está esa mujer. Esa iglesia está en el punto de, yo estoy esperando, pero me estoy como desanimando, ¿no? Pero sigo, bueno, vamos a seguir. Le dijo la mujer, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Sí, además una cosa, la mujer va a buscar agua en un horario cuando no iban las mujeres. No era bien vista, claro, uno puede imaginarse por qué, pero ella va en un momento que no iban las otras mujeres. Fue por no ser vista, porque bueno, sabían a lo mejor su reputación y no... Sí, exacto. Se fijaron hasta qué punto, como Nicodemo también, como hemos hablado antes. Los dos eran, y veremos a ver, que algo tenían dentro. Porque fijaros lo que dice esta mujer. Cristo le dice, vosotros adoráis, lo que ha dicho antes dice, Jesús le dice, creen que llega el momento en el que no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén al Padre. Fijaros, todo está muy establecido, adoras aquí, adoras allí, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Adoras en esta iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia? Llegará el momento que no adorarás en ninguna, ni aquí ni allí, adoradores de espíritu. Y esos son los que yo quiero, dice. Esa es su iglesia. No está entre 4 paredes, esa es su iglesia. Muy interesante esto, porque el concepto actual de iglesia es así, al menos el que estamos viviendo nosotros. Vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Muy interesante, evidentemente en su momento viene de él, Cristo, pero en el tiempo final. En el tiempo final va a haber un fuerte clamor en el que los judíos van a ser la clave para que muchos se conviertan. La salvación viene de los judíos, impresionante, ¿no? Los judíos en el tiempo del fin, los temas que hemos mostrado, ¿no? Que van a despertar y van a llegar a muchísima gente porque tienen un poderío, una sabiduría impresionante, ¿no? O sea, que fijaros cómo es muy actual, seguimos. No. Pero llega la hora, y ahora es, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Llega la hora o ahora es? Un poco como Elías vendrá y ya vino, ¿no? Exacto. Pero es muy interesante ese concepto. Llega la hora y ahora es. Luego, si Dios quiere, veremos más cosas al respecto.
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Llegará la hora, llega la hora y ahora es. Hay dos. Por lo tanto, ¿qué le está hablando? ¿De qué le está hablando aquí Cristo a ella? ¿De qué concepto le está hablando? De tiempo. Le está marcando el tiempo. Y vamos a ver más cosas al esto, porque es que es brutal cuando ves todo este contexto y le está diciendo el tiempo, la hora llega, pero llega la hora y ahora es. O sea, está a punto de venir, porque evidentemente él tenía que morir, pero ahora es también. ¿Pero a qué se está refiriendo? Vamos a seguir porque el concepto es muy interesante, luego se repite. Dios es espíritu y los que adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que va a venir el Mesías. ¿Qué es lo que tenía dentro esa mujer? Sé que va a venir el Mesías. Hacía lo que hacía, tenía mala reputación, pero porque le habían enseñado mal, le habían llevado a mal camino, quizás. ¿No? Era Samaria, tenía unos conceptos que no eran, idolatrías y tal, mezcladas con Jehová, pero ella sabía que venía el Mesías. Eso era lo que la mantenía aún con vida espiritual. ¿Vale? Y estaba sola, porque venía sola, ¿no? Llamado el Cristo. Sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Tenía claro. Él le da el tiempo y ella sabe que vendrá. ¿Cuál es la suma? No es lo mismo que ahora. Todo el mundo se llena la boca de que Cristo viene pronto. Vale, pero ¿cuándo? ¿Qué está haciendo el mensaje del cuarto ángel? Decirte cuándo. Otoño 2031. ¿Y estamos diciendo llega la hora y ahora es? ¿Estamos diciendo llega la hora y ahora es? ¿Estamos diciendo es la venida de Cristo y ya es ahora la venida de Cristo? ¿Con el juicio de los vivos? Porque es tu último día, quizás. Es impresionante, ¿eh? Es lo mismo, estamos predicando lo mismo. Llega la hora y ahora es. Llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que te está hablando. Yo soy. Ahí se cumple, llega la hora y ahora es. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué le preguntas? ¿Qué hablas con ella? ¿Recordáis quién dijo también yo soy cuando le preguntó? También dijo Elías yo soy. Ya sé que el yo soy es de Dios, pero a Elías le preguntó el siervo Abías, creo que se llamaba, ¿no? Abías. ¿Qué significaba qué? ¿Recuerdas qué significaba Abías? Sirviendo a Cristo. Sirviendo a Cristo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero le dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese debe ser nuestro alimento, espiritual, evidentemente. No decís vosotros, y aquí deja de leer la lección. La lección se acaba en el 34, pero vamos a seguir un poquito más hasta el 39, porque es otra vez lo mismo, pero ahora con un concepto más interesante de tiempo. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y ahora todo el mundo tiene que estar en el calendario. A ver, la siega, 4 meses, pum, pum, Pues yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. O sea, faltan 4 meses para la siega, pero empezad a segar. Llega la hora, pero ahora es.
Cristo viene en 2031, pero ya ciegas. Porque ¿quién ciega? ¿Quién corta? Y los ángeles. Pero los ángeles al final son los que acaban cortando, pero ¿quiénes son los segadores? Los que ponen el hacha al pie del árbol. O la hoz al pie del pie de la planta, ¿no? El mensajero y el mensaje. Fijaros, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. O sea, hay una mezcla también aquí. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis llegado a su labor. Y yo pregunto, con el mensaje del tiempo final, nosotros cuando enviamos y vamos a decir, aquí viene el esposo, salí a recibirle, estamos sembrando cosas, estamos recogiendo, o segando para Dios cosas que no hemos sembrado, porque toda esa vida que ha tenido esa persona, alguien más le ha ido explicando y se ha mantenido fiel por eso, pero le das el mensaje final, el mensaje que decide si se siega para el granero o se siega para quemar, y está ahí y tú recoges. Hacemos el último trabajo. Hay una cosa que yo me acuerdo que en uno de los cultos que he presentado hablé de algo de Apocalipsis 14, después del mensaje de los tres ángeles, cuando viene la siega. Quizás no se entendió bien, pero es muy interesante porque ahí vienen otra vez como una especie de 4 ángeles otra vez, ¿no? Pero empieza como por el que sería el cuarto. Y solo el que era el cuarto y el segundo tenían la hoz. Ajá. Y si nosotros miramos, el mensaje del segundo ángel fue el que tuvo la hoz. Porque ahí fue cuando ya unos para aquí y otros para allá. Cuando se dio la fecha de la purificación del santuario, y cuando ya unos estaban de un lado y otros del otro. Y el cuarto ángel también es el que tiene la hoz. Quizá a diferencia del primero y el tercer ángel, el segundo y el cuarto, que son los que son unidos, paralelos, son los que tienen la hoz en la mano. Y ahí vemos esa siega en Apocalipsis 14, después del mensaje de los tres ángeles, cómo es otra vez los 4 ángeles, pero ya en el tiempo del fin. ¿Y 4 y 2? 6. Muy interesante, muchísimo. ¿Qué más queremos? ¿No estáis emocionados? ¿No tenéis más ganas de saber más? ¿No es realmente lo que mueve tu vida esto? Y ganas de explicárselo a alguien, ¿no? ¿No tenéis ganas de explicarlo a alguien cuando encontráis algo? Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de ella. ¿Nos suena de esto? ¿Creyeron por él con alguien? Juan el Bautista, el segundo Elías. Y aquí lo mismo, creyeron por ella. Luego ella les llevó a él y luego dicen, bueno, ahora ya creemos porque le hemos visto, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es el mismo concepto, Por lo tanto, ¿qué iglesia está representando aquí? ¿Qué mujer está representando aquí? ¿Mujer de atalayas? Una muy similar a la Magdalena. Ah, mira, exacto. María Magdalena, la primera que vio el cuerpo, bueno, que no lo vio, lo que fue a buscarlo. Interesante, Una mujer pecadora, pero con corazón de Judá. Corazón sincero. ¿Qué reacción tuvo, no? Cuando le dijo Cristo, yo soy, salió corriendo a llevar el mensaje. Exacto. ¿Qué es lo que te mueve eso? Exacto, te mueve eso. Es lo que te pide el cuerpo hacer, porque ves algo que va a ayudar a los hermanos que están como tú. Vas a los tuyos, ¿no? Para que reaccionen. En lo que dijo David, bueno, recordando que tenía 6 maridos, María Magdalena tenía 7 demonios, ¿no? Sí. Bueno, y David comentaba que salió corriendo, está la samaritana, pues fue lo mismo que hizo María Magdalena. Ajá, exacto. Cuando lo vio resucitado, salió corriendo a decirle a los discípulos. Igual. Muy interesante. Volviendo a lo de los 4 meses para la siega, ¿Sí? ahora he visto aquí, he mirado una chuleta con lo de los meses, no sé si lo bueno, tienes ahora aquí hablamos un preparado. poquito. Vale, pues quizás me abstengo de decir. No, di. ¿Sí? Fanny, pon por favor el power. Aquí, a ver, dice, claro, había dos siegas, ¿no? Sí. Había la de la cebada y la de
El trigo. el trigo. Ujú. Y primero era la cebada. cebada. Ujú. Y la cebada creo que era en el segundo o tercer mes. Bueno, Bueno, o sea- las primicias es en Pascua. Y luego las semanas siguientes ya se empezaba a recoger. O sea, Iyar, yo pone aquí el nombre, después de Nisan. Sí, Vale, pues si tiras 4 meses atrás, sí. te vas a Sebat, que es entre enero y febrero. Sí. ¿Qué pasa entre enero y febrero? Bueno, más bien en enero, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poquito el calendario. Me ha ido bien que lo digas porque vamos a entrar ahora en ese tema, ¿no? Vamos a leer primero lo que dice en la web Deseo de todas las gentes. 4 meses para la siega para ver qué siega es. Lo que dices tú, ¿es la cebada o es el trigo? ¿Cuál es? Porque puede ser una de las dos, o las dos. Vamos a ver. Mientras Jesús estaba todavía sentado a orillas del pozo, miró los campos de la mies que se extendían delante de él y cuyo suave verdor parecía dorado por la luz del sol. Por lo tanto, veía una mies que estaba verde, no madura, verde. Pero con el sol al brillar se veía dorada. Señalando la escena a sus discípulos, la usó como símbolo. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Fijaros qué curioso que sea blanco y siega junto, ¿eh? La pureza, ¿no? Y mientras hablaba, miraba a los grupos que se acercaban al pozo. Por lo tanto, cuando él estaba viendo los campos que eran reflejados de color blanco, venía la gente de Samaria a conocerle. Y cuando lo estaba viniendo, que estaba viéndolos, él hizo la asociación del campo verde, dorado, con la gente que venía a conocer. Aún no se podía segar ese campo, pero la gente ya estaba preparada para escuchar. Ese es el concepto general que creo que todos tenemos al respecto de este versículo, ¿no? Que es ya. ¿Cuándo es el momento de predicar? Ahora. Ahora. Y mientras hablaba miraba a los grupos que se acercaban al pozo. Faltaban 4 meses para la siega, pero allí había una mies ya lista para la cosecha. O sea, literalmente 4 meses faltaban, lo que tú decías. En ese momento quedaban 4 meses exactos, no lo dice por decir, no lo dijo por casualidad. En ese momento quedaban 4 meses, 4. ¿Por qué 4? Podría haberse encontrado a la mujer samaritana cuando quedaban 5 o 4. ¿Tiene que ver con algo? ¿4? 4 meses. Vale, 4 meses. ¿Cuántos días son? 120. 120 días. ¿Qué nos suena 120? El diluvio, Moisés. 120 años. ¿Qué pasó en 120 años? ¿Qué hizo Moisés durante 120 años? Ay, perdón, siempre. No sé por qué, sí, se me unen Moisés y Noé cuando hablo, no sé. Disculpad. Martillo a martillo, ¿y también anunciaba algo o no anunciaba nada? ¿Estaba callado? ¿Cuándo? 120, 100 años, 80, quedan 50, espabilad que quedan 40, espabilad que quedan 20. Él sabía cuándo venía el diluvio, por lo tanto, como en los días de Noé. Fijaros estos 4 meses cómo está haciendo una referencia muy interesante. 4, cuarto ángel, 120 días, anuncio. ¿De qué? De la venida de Cristo, de la venida de Cristo. ¿Cuándo hay que predicarla? Ahora. Será luego, pero hay que predicarlo ahora. ¿Qué siega? Jesús dijo a los discípulos, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Salvador estaba mirando hacia adelante, a la gran recolección de ¿quién? ¿De cuándo? Del día de Pentecostés. Vale. ¿Qué se recogía en el día de Pentecostés? ¿Qué se empezaba a recoger? El trigo. ¿Cuál es la cesta de pan de Israel? ¿Dónde se sembraba la mayoría del trigo de Israel? Yisrael. Armagedón. Valle de Megiddo. Pentecostés, ¿qué está representando? Fijaros hasta qué punto. El Señor estaba 4 meses antes de Pentecostés diciendo, en Pentecostés, porque evidentemente estaba el tema de la lluvia temprana, ellos recibirían el Espíritu Santo. Por lo tanto, verían algo más también.
sea, todo está entremezclado, lo vemos. Pentecostés es un nexo de unión de todo, de todo. Lo vamos a ir viendo más en otros temas también. Los discípulos no habían de considerarla como el resultado de sus propios esfuerzos, estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos, para que la sembrasen en corazones humanos. Y un agente invisible, un poder omnipotente, había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la mies. El rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. ¿Con qué sangre? ¿Con qué sangre riega la semilla para que crezca? La sangre que sale del costado traspaso de Jesús. Elena White dice que esa sangre es la que nos salva. Atentos, Elena White dice que la sangre que fluye de su costado es la que nos salva. Es muy concreto, ¿eh? Y riega, por lo tanto, es agua también. Agua viva. Es lo que le estaba dando él a ella. ¿No es lo que le damos nosotros a las personas? La sangre de su llaga, lo que estamos predicando, lo que estamos llevando a las personas. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se iban a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la mies de su obra. Patriarcas y profetas. Vamos a ver que Cristo decía que veía que la mies, veía Pentecostés, veía ese momento de derramamiento del Espíritu Santo. Pero dice que es entonces, pero era ahora. Por lo tanto, ya hay que empezar. ¿Pero qué pasa con la mies? Recordemos patriarcas y profetas. Relaciona que la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, era conmemorativa de ¿qué? Un recuerdo de su peregrinación por el desierto. Vale. ¿Quién los llevó por el desierto? Esta vez sí, Moisés. ¿Veis cómo Pascua y tabernáculos están unidas por el desierto? Por lo tanto, son una. Por eso Moisés es tan importante, es clave. ¿Cuándo subió Moisés a recibir los mandamientos? Pentecostés. Es la bisagra por la cual todo se mueve, el eje por el cual todo gira, la ley. Y es Moisés. Y tabernáculos y Pascua está en la misma historia. Bueno, dejamos el resto, otro día lo miramos. El siguiente párrafo. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. Esta cita es clave para comprender por qué Cristo viene en tabernáculos. No solamente señalaba algo pasado, la permanencia en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, ¿cuál es la fiesta de la mies? ¿Cuál es la fiesta de la mies? Pentecostés. O sea, fijaros, Pascua, tabernáculos y la fiesta de la mies están unidas, representan lo mismo, son uno. Celebraba la recolección de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final. ¿Pero la siega final es en Pentecostés? No, no es verdad. ¿Cuándo será? En tabernáculos, ¿verdad? ¿Lo vemos o no? ¿Se está mezclando todo o no se está mezclando todo? ¿Verdad que sí? Hay una conexión que parece puede ser contradictoria con las lluvias, porque si nosotros miramos las tres primeras fiestas que representan la primera venida de Cristo, son las fiestas de la primavera. Ajá. Y las fiestas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo son las fiestas del otoño. Uh-huh. El tema del Pentecostés es que hay dos Pentecostés. Uh-huh. Y el Pentecostés, que tiene que ver con la primera venida de Cristo, que serían las fiestas de primavera, no era la lluvia de primavera, era la lluvia de otoño, que es la lluvia temprana. Y el Pentecostés, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que son las fiestas de otoño, es la lluvia de primavera, que es la lluvia tardía. Está como que se entrelazan y conectan la primera venida y la segunda. Es un concepto muy interesante. Sí, la primera venida y la segunda, pero vamos más allá. Se entrelaza la misión de la primavera, que ¿quién la representa, la misión que empezó en primavera? ¿Quién empezó la misión en primavera para preparar un pueblo durante 6 meses? Juan el Bautista.
Por lo tanto, se entrelaza no solo la primera y la segunda venida, sino el tercer Elías con Cristo. A través de Pentecostés, que es que las dos lluvias, que las une. Es esto, es una rueda dentro de otra. El gran día de la siega final. Dice, cuando de los frutos del Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. O sea, ¿cuándo es la fiesta la gran día de la siega final? Cuando envía a sus segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. ¿Y ahora? Porque está diciendo cizaña y trigo. Es el cuarto ángel. Es el momento en el cual el juicio de los vivos se está dando. Por lo tanto, hay unos segadores que también somos nosotros, igual que los que talan, los que cortan el pie del árbol, el hacha al pie del árbol. Ponemos la hoz al pie de la planta. Evidentemente, el que corta es el mensaje. Por lo tanto, tenemos gran día de la siega final, que es Pentecostés, que además es Pascua, que además es tabernáculos. Por eso, esa confusión, como el día que se celebra Pascua, como en fiesta solemne, porque es todo junto. Los 6 meses van unidos, es uno. Aquí vemos cuando fuera Pentecostés, el mes tercero. Aquí vemos en los meses donde podía haber sido la charla con la samaritana, porque depende de si era Adar o había un segundo Adar. Depende si eran 12 o 13 meses, recordad. A veces había 12, a veces había 13 meses. Por lo tanto, más o menos es la época. Pero hay otros 4 meses muy interesantes, que por eso también hace referencia a Cristo aquí. ¿Cuánto tiempo hay de Pentecostés a tabernáculos? 4 meses. 4 meses. O sea que ese 4 meses no era solo para Pentecostés, también tiene que ver con nosotros. Que la lluvia tardía, que la siega, que esos 4 meses de diferencia hasta que Cristo vuelve, también están hablando del mensaje del cuarto ángel. 4 meses. Y de Pascua, 6 meses. Por lo tanto, tenemos 6 meses y 4 meses. El 4 dentro del 6. ¿Recuerda algo esto? ¿Recuerda algo esto? El 6 y el 4 fusionados. ¿Recuerda algo esto? Esto es lo que estuvimos hablando, es la señal que los ángeles, que el tintero de escribano pone en la frente de su pueblo elegido. Es la señal, es la tau. Los 6 meses, el paso de Pascua a tabernáculos, es la cruz de Cristo con su costado traspasado de Jesús, de su propio costado, la línea de la sangre, es la cruz. Los 6 meses son la cruz, enterita. Y con el juego de los 4 meses y los 6 meses lo está uniendo todo. Es muy interesante. ¿Qué árbol florecía en Sebar? O sea, cuando Jesús les habla. El almendro. El almendro. ¿Qué más queremos, no? El almendro es la primera flor, el primer árbol que florece, es el que está relacionado con ¿qué? Con la vara de Aarón. 4 meses antes de... 4 meses antes de Pentecostés, sí. Fijaros, qué interesante. Lo va mezclando todo, 4 meses antes, 4 meses después. Está llegando el momento y ahora es. Llega la venida de Cristo, el fuego consumidor llega y ahora es. Porque es el mensaje del fuego. Estamos quemando la cizaña también, sin darnos cuenta. Es y ahora es. Muy bien. Vale, pues... Bueno, pues se está haciendo muy tarde. Quería comentar Hechos 1.8, porque la lección nos habla de Hechos 1.8, esa lección del martes que habla de... pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Evidentemente está haciendo mención a lo que dice la lección, ¿no? Comienza donde estás, ahí donde estés, pues predica. Pero si nosotros vemos
el comentario bíblico, vamos a ver cómo hay una referencia clara y evidente a, por ejemplo, como dice aquí, si leemos el comentario bíblico, dice: Cristo anhelaba estar en una situación en la que pudiera realizar la obra más importante con pocos medios y sencillos. Esto lo hemos leído ya, ¿recordáis, Elena White? El plan de redención es abarcante, sin embargo, sus partes son pocas y cada parte depende de otras, pero todas obran juntas con máxima sencillez y completa armonía. ¿Eso qué es? Una rueda dentro de otra rueda, ¿recordáis? Estuvimos hablando del mecanismo. Y habla de cómo el Espíritu trabaja en nosotros y cómo una electricidad, una cuerda vibra cuando hablamos de la cruz a las personas, ¿no? Bueno, para ir más adelante, vamos a seguir. ¿Qué nos dice también el comentario? Que salgamos del formalismo, de la inmovilidad, como decíamos. ¿Cómo se sale? Pues con estas cosas, llevando a las personas la verdad presente tal cual es. ¿Qué se están perdiendo? Porque si no nos quedamos en lo que ya sabemos y ahí nos quedamos. Y fijaros con qué versículos nos relaciona Elena White esto. Fijaros con qué versículos nos relaciona Hechos 1:8. ¿Recordáis estos versículos? Estamos hablando de hasta el último de la tierra. Oseas 6:3. ¿Qué es Oseas 6:3? Y como la lluvia está dispuesta a su venida, como la lluvia tardía y temprana que riega la tierra. Ahí está puesto el hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, sí, tiene que ver con la venida de Cristo. Pero está hablando aquí en el contexto de ¿qué? El Pentecostés repetido con mayor poder. ¿De qué está hablando? De la lluvia tardía. De la lluvia tardía. Por eso se puede traducir de dos maneras, ¿recordáis? Como la lluvia de primavera que riega la tierra, dice una versión, como la lluvia tardía y temprana que riega la tierra. Las dos van a parar a primavera también. ¿Y qué se da en primavera? La predicación, tercer Elías y demás. Preparar al pueblo, como hizo Juan el Bautista. Fijaros qué versículos. Joel 2:23 también habla de la lluvia, Zacarías 10:1 y Apocalipsis 18:1 habla de la lluvia tardía. Habla de la lluvia tardía, Apocalipsis 18:1. Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El cuarto ángel, la lluvia tardía, Pentecostés. Una rueda dentro de otra rueda. Está unido todo, mezclado de una manera que no lo puedes separar. No puedes separar y es, llega la hora y ahora es. Es nuestro mensaje. Antes era velad y orad, ¿no? Recordamos el tercer ángel. El cuarto ángel es, llega la hora y ahora es. Es el mensaje, nuestro mensaje. Llega la hora y ahora es. Y fijaros con qué lo relaciona más abajo. Dios puede infundir nuestra vida en cada alma que sinceramente desea servirle. Y puede tocar los labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué nos suena esto? ¿Qué texto bíblico es? ¿Recordáis quién habla de que con carbones encendidos ponen los labios tomados del altar? ¿Quién es el que recibe estos carbones? Isaías. Capítulo 6. Versículo. No, decidlo, lo podéis decir. No. 6. ¿No? A lo mejor, ahora que me equivoque, ¿no? Pero yo recuerdo que era el 6:6. Pero es que, a ver, fijaros, ¿recordáis que en la última predicación vimos que había una orden casi de Dios para nosotros para el tiempo final? ¿Qué era? Estudiar los capítulos 1 y 2 de Ezequiel directamente. ¿Y qué más? Y Isaías 6. Pues resulta que estamos ahí mismo. Que estamos dando vueltas por lo mismo. ¿Es este o no? No. Me he equivocado. Pero quería leer, por ejemplo, en Efesios 1, a partir de 8, 9 y 10, que está hablando de Dios, obviamente, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, con miras a restaurar todas las cosas en Cristo en la dispensación, la palabra es economía,
¿no? La administración del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿no? Ya nos habla, ¿no? En la economía, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? De que el día y la hora nadie sabe. Exacto. Sí, no, es impresionante, es brutal. Y el capítulo 6 de Isaías os lo recomiendo leer, porque nos lo ordena también el Señor y el Espíritu de Profecía. El capítulo 6 de Isaías es el nombramiento de Isaías. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le dice que haga? Le dice, háblales para que no oigan y muéstrales para que no vean. Y dice, ¿hasta cuándo? Y hasta que no quede nada, que quede un tocón ahí. Y ese es el remanente. ¿De qué está hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué hace ese mensaje? Lo destroza todo. Queda el remanente. No queda nadie más. ¿Y cómo es eso de predicar para que no te oigan? Porque sabe Dios que al que le vas a hablar no te va a escuchar. ¿Y eso qué va a hacer? Va a poner el hacha al pie del árbol y los va a echar. ¡Cuidado! Es impresionante, está ligado con Ezequiel 1, con los ángeles, con la arma destructora, con la señal en la frente, con la cruz de Cristo, con los 6 meses. Con las 3 fiestas en una, porque hemos visto que son 3, pero es en una, porque todo está representando lo mismo, la lluvia tardía y demás, todo junto. ¿Es o no es realmente? Isaías representa de alguna manera ese remanente, porque el Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿No? Bueno, envíame a mí. Bueno, más adelante habla de las personas difíciles, pero bueno, aquí quería solo recordar, nos habla también en este punto de Hechos 1:8, los que creían en Cristo fueron sellados por el Espíritu Santo. Está hablando del momento de la primera lluvia, ahí en Pentecostés, con los discípulos, y que me gustaría hacer referencia y decir, vino un estruendo como de un viento recio que soplaba. El viento recio solía ser el viento oriental. Muy interesante también, con lo que ha presentado Javi. Las lenguas como fuego. ¿Y qué estás dando cuando das luz? Fuego. Es que se pueden quemar. ¿Y qué dice? Entre los que escuchaban había judíos piadosos. Es que es lo mismo que va a pasar al tiempo final. Los judíos piadosos se van a convertir y será lo que realmente va a hacer despertar. Ojalá oro a Dios para que llegue a los judíos esto lo antes posible. Y se convirtieron en 3.000 en un día, otra vez. 3, 1. Otra vez. 3 en 1. Muy bien. Me gustaría, no sé si queréis comentar algo al respecto, porque se me ha hecho muy tarde como siempre, pero bueno, el resto de días más o menos, lo que dice más o menos lo conocemos todos, pero me gustaría, bueno, remarcar una cosa del jueves, porque dice, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la puerta abierta. Me gustaría leer este párrafo con el tono que parece ser que fue escrito, porque a ver a qué nos recuerda. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la puerta abierta, el Dios que nos brinda oportunidades providenciales para compartir nuestra fe. A lo largo del libro de los Hechos vemos a Dios trabajando, se abren puertas en ciudades, provincias, países y sobre todo en corazones individuales. ¿Es que sí? Porque el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de puertas abiertas y el Dios del Antiguo Testamento es de puerta cerrada, seguro, ¿no? ¿Vemos esto? Venid a mí, ¿no? Todos, o sea, todos, venid todos. Yo veré vuestra parte buena de cada uno, seré compasivo con todos, venid. Ese es el mensaje, Ese es el mensaje, porque ninguna otra lección que yo haya visto, de las que van a venir y eso, se habla de la contrapartida. Es una puerta para todos. Evidentemente de entrada sí, pero cuando vuelve no es para todos, es solo para los que le escuchan. Por lo tanto, la Iglesia de Filadelfia, ¿qué dice? La puerta, ¿no? Él abre y dice, el que él abre no lo cierra nadie, y lo que él cierra nadie lo abre. Por lo tanto puede abrir y cerrar cuando tenga que hacerlo. Cuando tenga que hacerlo. Y ahora están cerrando muchísimas puertas individualmente en el pueblo de Dios, porque es el juicio de los vivos. Y eso no se dice. Evidentemente, todos tenemos cabida, todos entramos, no hay problema. ¿Eso qué es? Es el lenguaje del Papa totalmente. Y el viernes, al final, para no decir que no se dice, dice lo siguiente, teniendo en cuenta la historia de Saulo, ¿qué hacemos con
como Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo deja ahí al final la pregunta para comentar, pero eso es una pregunta que se tiene que desarrollar, porque forma parte de lo que Dios ve, lo que Cristo veía en las personas también. Es muy importante eso también. Porque hay un momento en el que tienes que parar. Hay un momento en el que ya no puedes hacer más. Y lo único que haces es destrozarte a ti mismo. Recordemos que Cristo a Herodes... Bueno. Cristo, por ejemplo, frente a Herodes, no dijo ni una palabra. ¿Había algo en Herodes que podía recuperar? ¿En Pilatos? ¿Y en Pilato? Herodes había tenido su oportunidad con Juan el Bautista y desechó todo. Pilatos no la había tenido todavía. Muy interesante, ¿eh? O sea que hay que pasar por el cual llegamos a Cristo, ¿eh? Por el que lleva el mensaje que nos lleva a Cristo. Siempre hay un paso previo, son dos pasos: el precursor y Cristo, el escupiñado y escupir en el ojo y tocar con la mano, ¿no? El doble toque, ¿no? Tercer Elías, Cristo. Siempre vimos que funcionaba en dos veces. El matrimonio funcionaba también en dos partes, recordemos, ¿no? Funcionaba con ese noviazgo que era como matrimonio y luego se casaban. Pero ya era matrimonio, pero aún no, o sea, era una mezcla, ¿no? Vimos también que había que casarse también con Moisés para casarse con Cristo, o sea, siempre está la doble acción, ¿eh? Y eso hablamos en una de las predicaciones de primavera-otoño. Está la primavera y está el otoño. Está el otoño y está la primavera. Son dos. Pero dices, es uno, porque están hablando de lo mismo. ¿Por qué pone dos? Si valía con 7 fiestas, o sea, con 7 días de una fiesta, ¿por qué pone otra fiesta igual o parecida? 1 más 7 y 7 más 1. ¿Por qué? Simétricas, mismo 6 meses de diferencia, pero idénticas. ¿Por qué? Porque... Dos nacimientos. Dos veces, sí, es lo que estamos comentando, doble toque. ¿Por qué? Pues uno representa al tercer Elías y el otro a Cristo. Uno al precursor, el otro a Cristo. ¿Y el precursor representa a Cristo? Sí, es ahora. ¿Es ahora? Llega, pero ahora es. Llegará, pero ahora es. Es el mensaje que nos toca decir. Respecto a lo de abrir y cerrar puertas, en la lección dice abrir, ¿no? Pero para dividir, que, por ejemplo, para dividir un rebaño, vale, quizás sí que se tenga que abrir alguna puerta, pero se tiene que poner un cerco, ¿no?, entre medio. Claro. Entonces, también es gracioso porque se acusa este mensaje de dividir, pero es profético, es verdad, es así. Este mensaje divide, ¿no? Entonces... es para bien, y la espada es cortante, la espada hace flash y corta, ¿eh? Y de 2 filos, penetra. Sí, señor. Pensemos que si el 4 siempre es esa figura de Cristo, como el cuarto milenio, el cuarto ángel, para llegar al 4, Cristo necesitó, por así decir, a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el ministerio de Cristo fueron 3 años y 6 meses. Los sí. Que faltaba lo completó Juan el Bautista, que Ellen White nos dice que era parte del Evangelio. Hostia. Y en el tiempo del fin es lo mismo. Madre mía. No, claro, es necesario para que sean 4, imagínate. Qué pasada, muy bien. Esto lo vas a presentar, ¿no? Más... imagínate, esos 6 meses tienen mucho sentido, muchísimo sentido. Por eso teníamos que hablar tanto de esto. Somos completos con Cristo y con el que lo predica. Por lo tanto, somos 3. Muy bien, pues oremos. Josep, vos orá. Tú. Pepito. No, él. Vale, oremos. Señor Padre, te agradecemos mucho, Señor, por esta bonita y linda lección, Señor, de escuela sabática. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros ahora para que nos pueda seguir guiando en este día santo. Señor, quédate con todos nosotros, ayúdanos a aplicar
todo esto, toda esta luz, a ir comprendiéndola, a tener esta paciencia, Señor, también para buscarte y para indagar cada día más, Señor, y a poder, pues, regocijarnos con toda esta luz. Te damos inmensas gracias, Señor, por todo ello, por hacernos partícipes. Y te pedimos, Señor, tu guía y tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.